Ya, vamos a dejar abierta la puerta. Bien, jóvenes, vamos a empezar entonces desde el tema 2, indicando, ¿sí?, que vamos a hacerlo desde un enfoque sistémico. Cuando hablamos de sistema es un circuito completo. Por favor, avísenme atrás si se escucha. Vamos a hacer como un circuito completo, ¿sí? Por eso estamos hablando de un sistema de integración. De un sistema de integración. Entonces, en este sistema de integración, uno de los elementos así claves es entender tres cosas fundamentales. ¿Cómo se forma la región? ¿Cuál es la idea de la integración? Y el concepto del derecho comunitario. Cuando hablamos de la región, porque no podemos hablar ni de la idea integradora ni del derecho comunitario sin hablar previamente sobre la región. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a referir es una revisión histórica, volver a la década de los 50. Estamos volviendo a la década de los 50, cuando se forja el Tratado de Tegucigalpa. Este Tratado de Tegucigalpa da origen al mercado común centroamericano, ¿sí? Y esta idea del mercado común centroamericano va a generar también, va a desatar el debate durante la década de los 50 en todo el continente americano, si la región tiene que ser cerrada a los países semi-industrializados o si tiene que ser abierta a todos los estados del continente. Entonces, en la idea de hacer una región cerrada no funciona. ¿Sí? No funciona. Porque el circuito cerrado solo va a generar un intercambio comercial parcial entre los estados que tienen una potencialidad industrial, dejando de lado a aquellos estados que no lo tienen. ¿Sí? Entonces aquí la idea es que todos entren. Y es así que a partir del Tratado de Montevideo de 1960, ¿sí?, se va a establecer la región abierta, o lo que es el regionalismo abierto. La idea de este regionalismo, entonces, que deviene de una idea proteccionista a partir de la emergencia nacionalista de la década previa de los 30, la segunda posguerra y todo esto, así que va arrastrando, todavía el nacionalismo es una idea fuerte y el nacionalismo siempre va a apuntar hacia un modelo proteccionista. ¿Sí? Entonces, ese modelo proteccionista, a pesar de eso, la idea del Tratado de Montevideo del 60 es lograr la liberalización del comercio. No se olviden que el nombre de la institución es Asociación de Libre Comercio, ¿sí? Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Adelante. Entonces, cuando hablamos de esta asociación y esta liberalización del comercio, esta liberalización pasa necesariamente por una apertura comercial. ¿Sí? Estamos hablando de apertura, de iniciar un vínculo comercial. La relación comercial tiene tres etapas: la apertura, la consolidación y el fortalecimiento. ¿Sí? Estamos en este momento del Tratado del 60 en la apertura. El regionalismo abierto nos habla de la apertura comercial. Si hablamos de una apertura comercial, necesariamente es una apertura selectiva. Vamos a seleccionar determinados productos
para empezar a vincularnos. Porque hemos dicho, existe, ¿no es cierto?, la idea de generar un comercio entre todos los estados que van a formar parte. ¿Con qué idea? Con la idea de fortalecer, en este caso, la base institucional. Cuando hablamos de una base institucional, estamos hablando de todo lo que rodea como estructura al concepto de la región, a la formación de la región. Entonces, esta formación de la región se va a hacer con la intención de fomentar mayor participación de los actores públicos y privados. Y aquí voy a entrar nuevamente en la aclaración, ¿sí? En la aclaración. Hemos dicho, y ustedes han pasado ya en Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público tiene dos sujetos, ¿sí? Dos sujetos. El primer sujeto primario y pleno son los estados, ¿sí? Los sujetos primarios y plenos son los estados. Los sujetos secundarios son los organismos internacionales. ¿Por qué son secundarios los organismos internacionales? Porque su existencia depende, ¿sí?, deviene y depende de la subjetividad funcional y secundaria de los estados. En criollo se llama consentimiento de los estados. En jurídico, ¿sí?, se llama subjetividad funcional y secundaria de los estados. Ahora bien, uno de los elementos clave entonces de esto es que estamos hablando de actores públicos y privados. El ejemplo más claro para mí, más fácil de que todos me entiendan, ¿qué es la FIFA, jóvenes? Una organización internacional. A ver. Una entidad privada Una entidad privada internacional. A ver. ¿Es un organismo internacional o no, jóvenes? Ya estamos en época del mundial. Sí. En todos los países. ¿Están seguros, colegas? La FIFA, como su nombre lo indica, Federación Internacional del Fútbol Asociado. Para que sea un organismo internacional, tiene que estar formado por estados. Por tanto, no es un organismo internacional. Porque esta federación está formada por asociaciones de fútbol. Está muy bien lo que usted ha dicho, que es, además es privado, no es del Estado. Es una institución privada. Por eso la obligación de todos los equipos de fútbol es tener un estadio propio. El estadio de River, la Bombonera, el estadio de Les Arfiel, ¿sí? Es entonces, no es sujeto del derecho internacional, es un actor del derecho internacional, como lo somos nosotros. Nosotros no somos sujetos del derecho internacional, no es el Estado. Solo hay dos sujetos en el derecho internacional: estados y organismos internacionales. Las fundaciones son actores. Las internacionales políticas son actores, no son sujetos.
organismos internacionales. Las ONG son actores, son organismos no gubernamentales, ¿sí? Porque no son de estados. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en ese marco del derecho internacional, está hablando de que el fortalecimiento institucional es para promover los actores públicos y privados, ¿sí? Como el caso de la FIFA, como actor privado, como empresas públicas, como actores públicos, ¿sí? Las empresas públicas. ¿Se entiende? Porque quiero que estemos claros en lo que vamos a hablar, paso a paso. Entonces, la idea es para promover esta mayor participación de los actores públicos y privados. ¿Para qué era esta participación? Para el proceso de toma de decisiones. Sí, Dígame. En el caso de la FIFA, por ejemplo, las últimas decisiones que tomó de expulsar a ciertos equipos por haber entrado en conflictos en sus países, conflictos políticos, sobre todo en el caso de Rusia y Ucrania, ellos ya se tomaron la decisión de querer expulsar a un país para que no forme parte de la FIFA y no entre al mundial. No. Eso me llama la atención. No han expulsado al país, han expulsado a la Federación de Fútbol. Claro, no le permite jugar, pero en este caso las razones son políticas, no son meramente futbolísticas. Entonces, eso me llama la atención. Esa es una decisión privada de la FIFA. Eso me llama la atención. Sí, no es una decisión de Estado, porque no es un organismo internacional. Es una decisión privada de la Federación que está haciendo un análisis de la participación de cada una de las cosas, como también el Comité Olímpico en su momento, un actor internacional que ha sacado a la delegación rusa, ¿no ve? Pero es el Comité Olímpico al Comité Nacional Olímpico de Rusia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de instancias que sí admiten la representación de los estados, pero el formato institucional es privado. Bien, entonces, decíamos para los procesos de toma de decisión, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice la CEPAL de este regionalismo abierto? Dice que surge al conciliar la interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberación comercial. Aquí una de las cosas que quiero hablar con ustedes. Cuando hablamos de interdependencia, no estamos hablando la interdependencia y la dependencia, cuando hablamos en parámetros cotidianos del comercio, no es un concepto jurídico, no es un concepto político, es un concepto económico. ¿Qué significa interdependencia? Significa flujo comercial recíproco, es decir, yo le vendo, tú me vendes, ¿qué está circulando? El producto, el capital, ¿sí? Estamos hablando entonces de flujo comercial recíproco. Eso es la interdependencia, ¿sí? Entonces, un concepto de origen económico, ¿sí? De origen económico. Aun cuando hablamos en las relaciones personales de la famosa dependencia emocional, la dependencia emocional tiene sus raíces en la economía. ¿Sí o no? Estamos hablando de un concepto económico. La dependencia es un concepto económico, la interdependencia es un concepto económico. ¿Sí? Entonces vamos a hablar con propiedad cuando hablemos de estos términos y de los vínculos comerciales internacionales, porque eso es importante para entender dónde nos paramos. Entonces, esta interdependencia, este flujo comercial recíproco, según la CEPAL, emerge de acuerdos preferenciales, ¿sí? De acuerdos preferenciales, de acuerdos especiales, dice, de carácter preferencial. Señores, no hay nada, absolutamente nada, bajo nuestro amado
mayonesa, una mostaza al Perú si no tenemos un acuerdo comercial con el Perú? ¿Sí? Tiene que haber un acuerdo comercial. Por eso dice, la interdependencia viene de los acuerdos especiales de carácter preferente. ¿Sí? Pero para que haya un tratado internacional, un tratado marco internacional, tiene que haber una política pública interna y tiene que haber una política pública exterior, una política exterior que responda o que sea la secuencia lógica de esta política pública interna. ¿Sí? Por eso estamos hablando que la interdependencia nace de estos acuerdos especiales, ¿sí?, de carácter preferencial. ¿Qué productos vamos a preferir exportar? ¿Tendremos productos en la década de los 60 o seremos todavía monoproductores? Estamos hablando del concepto comercial de la década de los 60 a partir del regionalismo abierto que viene de la mano del Tratado de Montevideo de 1960. ¿Sí? Bien. Ahora, el tema aquí es que todas las políticas, dice la CEPAL, las políticas explícitas de integración, dice, sean compatibles, es la idea de que sean compatibles y tendientes a generar una competitividad internacional, compatibles con esta competencia internacional. ¿Qué significa? Desde 1947 en la Ronda de Uruguay tenemos nosotros las normas antidumping. Hemos dicho que el dumping es un delito comercial. ¿Sí? Es un delito comercial porque significa competencia desleal. ¿Sí? Competencia desleal. ¿De dónde viene la competencia desleal? De la subvención, los subsidios, por ejemplo, a la gasolina, que tiene que ver en los costos finales de un producto con valor agregado. Estamos compitiendo de manera desleal con productos que vienen del exterior y que comparativamente están en desventaja en cuanto a precio en nuestro mercado. Hoy día, en la década de los 60, ¿sí?, ya estamos avisorando que puede darse ese problema y por eso estamos hablando de la compatibilidad con el respeto de la Ronda de Uruguay, para que no haya subvenciones, no haya trampas, para tener las condiciones de competitividad en los mercados. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo define la CEPAL el regionalismo abierto? La define como el proceso de creciente interdependencia, ¿sí?, económica a nivel regional, impulsado, dice, por tantos acuerdos preferenciales de integración, como por otras políticas en un contexto de creciente apertura y desreglamentación, ¿no ven?, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en la medida de lo posible, un cimiento para una economía internacional abierta. Aquí nos han quedado dos dudas, ¿no ven? La primera duda, la creciente apertura y desreglamentación. Señores, toda regulación, cuando nosotros aperturamos o cambiamos la regulación, estamos desregulando otra cosa. Es simultáneo. La regulación desregula también. Por ejemplo, para que me entiendan en la explicación, esta ley 157 de las tierras, ¿sí?, está desregulando gran parte de la ley indígena. ¿Sí? Va a desregular determinados artículos. ¿Sí? Toda regulación desregula simultáneamente. Porque está abrogando, derogando, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la apertura comercial va a regular una apertura con determinadas condiciones que tiene que desregular otras que eran prohibiciones hasta ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende?
parte, ¿sí? La segunda parte dice, para lograr una economía internacional abierta. En ese momento, la economía internacional abierta es lo que hoy nosotros conocemos como proceso de globalización. ¿Sí? Bien. Ahora, una de las cosas que aquí es importante es que la región no es sino el resultado de la evolución institucional de la sociedad. ¿Por qué? ¿Dónde empieza esta evolución institucional? En la Edad Media, con los señoríos feudales. ¿Sí? Hemos dicho, existen los señoríos feudales. Ahora, varios señores feudales se van a reunir y van a decir, somos vecinos, ¿sí? Entonces entre todos acordaremos en formar una ciudad. ¿Sí? Entonces esa ciudad unida a otras ciudades vecinas van a formar los estados. Y ahora los estados vecinos de otros estados van a formar lo que se llama la región plurinacional. ¿Sí? La región plurinacional, que es la reunión de varios estados-nación. No estamos hablando de culturas, estamos hablando de estados-nación. Entonces, la región, ¿sí?, es una región plurinacional. Un ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones está formado por los estados de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia. ¿Sí? Entonces, ese territorio de los 4 estados se llama la región plurinacional de la Comunidad Andina. Bien. ¿Qué dice Pipitone, que es uno de los teóricos también de esta evolución institucional? Dice lo siguiente: es evidente, ¿no?, que despunta un nuevo ciclo en el cual el sujeto determinante podría ser la región plurinacional, una institucionalidad de mayor jerarquía respecto del Estado nacional y capaz de introducir nuevos factores de estabilidad en espacios mayores. Estamos hablando que la Unión Europea es la región plurinacional europea. ¿Se entiende? ¿Sí? Mucho qué calor que está haciendo. Doctorita, disculpe. Dígame. ¿En qué página lee eso? Ah, ¿qué página? 47 estoy. 47. Gracias. Para los que están con el texto, que sigan 47. No se asusten, nadie me ha pegado. Han hecho péndulo con la aguja. No encontraban la vena. Bien. Entonces, hay una cosa que aquí es esencial, ¿sí? En esta lógica vamos a tener en los distintos textos, y por eso lo aclaro, en los distintos textos internacionales ustedes van a encontrar 2 palabras que han sido consideradas de manera indeterminada, se manejan discrecionalmente y no es lo correcto, ¿sí? Tenemos las regiones plurinacionales que emergen de la voluntad política, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? A todo ese espacio o a la conducta que se desarrolla en ese espacio podemos hablar de un regionalismo. ¿Sí? Pero en el caso de la
del Mercado Común del Sur, del Mercosur, ¿sí? Del Mercosur, que son los territorios de Argentina, de Paraguay, Uruguay y Brasil, esa región plurinacional no ha nacido de la voluntad política. Esa región, el origen está en el interés económico, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a todo ese espacio plurinacional, tenemos que hablar de regionalización. La regionalización no es lo mismo que el regionalismo. El regionalismo tiene un origen político. La regionalización tiene un origen económico. ¿Sí? Por si acaso, cuando lean regionalización en el marco de la integración, o el Mercosur. ¿Sí? Es el Mercosur. Nunca podríamos hablar de regionalización en la comunidad andina, porque su origen no es ese. Tuviéramos que hablar del regionalismo andino. ¿Sí? Bien. Este regionalismo abierto nos va a durar desde 1960, todo el Tratado de Montevideo de los 60. ¿Sí? Mientras que desde el 80, cuando se disuelve este tratado y se firma un nuevo Tratado de Montevideo en 1980, que da lugar a la Asociación Latinoamericana de Integración, ¿sí? A la ALADI, se tiene que cambiar la forma, la percepción no solamente del Estado, sino de la comunidad, de la región y de la integración. ¿Sí? Y en esa lógica vamos a tener varias transformaciones normativas, ¿sí? Varias transformaciones. Entre ellas, este tratado va a venir de la mano de lo que se conoce como el nuevo regionalismo. ¿Observan como el nuevo regionalismo? Estamos hablando de un nuevo regionalismo que ha afectado lo interno y lo internacional en ese momento. A partir de los 80, que hemos dicho que es la década perdida, se ha redefinido el Estado, ¿sí? Esa redefinición del Estado tiene que ver con la redefinición de la estructura del Estado, de la economía del Estado. Ahí es donde vamos a ver el ajuste estructural, ¿sí? Y del ajuste estructural que deviene del consenso de Washington, ¿no es cierto? Este ajuste estructural que se nota en el discurso de Víctor Paz Estenssoro, cuando dice las banderas de abril han caído. ¿Qué ha caído? El Estado estatista. ¿Sí? Ahora el nuevo Estado, ¿sí? Y las nuevas políticas públicas nacionales y las políticas públicas exteriores tienen que ir de la mano de la nueva percepción de Estado a partir del ajuste estructural y la nueva política económica. ¿Sí? Para los que han vivido esta década, el dólar llegó a costar 2,5 millones de pesos bolivianos. Mi recreo era de $500,000. Tenía $500,000 para pagar mi micro y para lo que son de ida y vuelta, y después tenía el resto para mi recreo. En mi casa tenemos billetes de 100 pesos, unos francos así. El chiste es que dice mi papá que se quería comprar patines, que fue, que le dijeron que costaba cierto precio. Iba la siguiente semana y le decían, ha subido, ahora tienes que traer un fajo más, ahora tienes que traer un fajo más, y al final nunca se los compró. Y los billetes han quedado en mi casa, una cosa así debe ser de 100 pesos. De 100 pesos. Doctora, a mí me contaban que, por ejemplo, los docentes, los profesores que trabajan en el ministerio les pagaban el sueldo, pero a veces, como existía la superinflación, agarraban los gangochos y en eso tenían que cargar las carretillas y entre dos se lo llevaban a sus casas. Y es real, porque los bancos ya no contaban los billetes, los pesaban. Sí. Los pesaban. Imagínense
para pagar un parto, para pagar una cesárea, era en carretilla. Era en carretilla que se llevaba, en Kepis, así. Llegaban, yo me acuerdo, mi mamá tenía parto, y yo la acompañaba a la maternidad. Y cuando le pagaban yo me sentía multimillonaria, tanto billete. ¿No? Y era, no valía nada prácticamente. 2,5 millones costaba $1. Por eso es que cuando entra Víctor Paz, se pone a $2.50 el dólar. Se borran los ceros, se cambia la moneda. ¿Sí? Eso se llamó ajuste estructural. Nueva política económica. Y eso pasó en todo el continente. En todo el continente. Perú era peor que nosotros. Llegó a más de 7.000%, 15.000 su inflación. Lo de Argentina quedó chico, lo de Venezuela más o menos parecido, estaba peor. Y nosotros también, pero no tenía valor la moneda. Entonces, ¿por qué? Porque no se hizo a tiempo todo el ajuste en ese gobierno de transición de los demás. Un gobierno de transición, de improvisación absoluta. Y la moneda se trepó, y entonces esto ocurrió en todos los estados del continente. Entró un gobierno, no supo qué hacer, hasta que se reunieron los economistas en Washington y se firma un documento que se llama el famoso Consenso de Washington, y donde dice la única receta es privatizar todo. ¿Sí? Es lo que hoy día se llama achicamiento del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste este achicamiento? Hasta entonces el Estado era administrador de la deuda externa. Ese era su rol, administrar la deuda externa. Desde que hemos nacido, señores, debemos al mundo entero. Primero a los ingleses, luego a los gringos, y tucuimas, ¿no? Ahora todavía estamos en los chinos. Pero siempre hemos debido. Entonces, ¿qué hacía el gobierno que entraba? Administraba la deuda externa. Lo que sobraba del pago a la deuda externa, si acaso se ponía a la agenda social, si no era para generar la preventa. ¿Sí? Ese era el mecanismo. Ese era el rol de nuestro Estado. Entonces, con este ajuste estructural, el Estado tiene que ocupar un nuevo rol. ¿Cuál es ese nuevo rol? De empresario y competidor. Es administrar, no va a administrar deuda externa, va a administrar la competencia conjugando. Entonces, si se va a transformar, todo esto se ha hecho a través de normas, de leyes. No hay nada que no esté regulado. No hay política pública sin regulación. No hay política exterior sin regulación, sin un tratado. ¿Sí? La vida de ustedes, toda nuestra vida está regulada. Lo que amamos y lo que odiamos, lo que elegimos y lo que rechazamos está regulado. Si ustedes aman a una chica o un chico, tiene la figura del matrimonio, de la unión de hecho. ¿Sí o no? Sí. Si nos hemos peleado, hemos llegado a odiar y le hemos roto toda la vajilla en el compañero o la compañera, está regulado. ¿Qué cosa? El divorcio. Ha roto toda la vajilla del matrimonio, va a ser, ¿no? Listo, incompatibles. ¿No ven? Ya está regulado. Esto que nace de mí, ¿no ven? Está regulado. Tiene la filiación, es mi hijo. Pero si no quiero mi hijo y lo quiero dar a otra persona que quiere esa guagua, hay la adopción. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Todo está regulado. Para tener el celular está regulado con ley de comunicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hablamos nosotros de las transformaciones económicas, de las políticas públicas nacionales,
o las políticas públicas exteriores está regulado por leyes o por tratados, ¿sí? Dependiendo del escenario. Entonces, eso es el nuevo rol del Estado. Entonces va a generar políticas públicas de apertura y de reglamentación, de apertura de conductas, ¿no? Y de modificación de conductas. Por eso hablamos de la regulación y de regulación es simultánea. ¿Sí? Es simultánea. Bien. Por otra parte, aquí Sanauja, que es uno de los tratadistas de integración, dice que este nuevo orden, ¿no es cierto?, va a desbordar el ámbito económico, porque constituye una respuesta a las dinámicas de la globalización. La dinámica de la globalización tiene que ver con el achicamiento del Estado. ¿Sí? Y en particular, dice, con la necesidad de asegurar la viabilidad de las políticas estatales mediante marcos de cooperación regional más estables y permanentes. Cuando hablamos entonces de ese estado anterior al nuevo regionalismo, es un estado omnipresente. El Estado genera la educación pública gratuita, genera la salud pública gratuita, genera las empresas de desarrollo como la Corporación Boliviana de Fomento, genera todo hace la empresa, todo hace el Estado. Si ustedes ven un circuito, una torta de estadísticas, hagan una pequeña franja, esa es la participación privada en el Estado omnipresente. En el Estado, en el achicamiento de Estado significa: señor, usted ya no cargue pues la piedra de la salud. No tiene por qué pagar el Estado la salud. Porque uno dice, yo que está infringiendo mis derechos. ¿Por qué? El Estado va a imponerle al médico que lo va a atender. Yo quiero elegir mi médico. El Estado no tiene por qué ponerle el médico a usted. El Estado no tiene por qué ponerle una escuela a usted. Es privado, usted puede mandar a su hijo donde quiera. Para eso usted gana, trabaja. ¿Sí? El Estado no tiene por qué generar programas sociales. El Estado solamente tiene que administrar los recursos de los impuestos para generar mecanismos de crecimiento de la riqueza y de producción de la riqueza en un determinado Estado. Y eso se hace a través de acuerdos multilaterales, de una política, una estrategia. Entonces, ese es el achicamiento del Estado. Es la privatización. La misma torta, ¿sí? Esa misma franja pequeña es el Estado, no la empresa privada. El resto de la torta es la empresa privada, que puede tener participación internacional o puede no tener. Puede solamente ser de participación nacional. Entonces estamos hablando de la preponderancia que existe de atraer lo que se llama la inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Interesante está contemplado de las motivaciones que generaron este nuevo regionalismo en el informe del BID del 2002, que dice lo siguiente: lo que motivó este nuevo regionalismo fue la necesidad del reforzamiento de la apertura de mercados, de la apertura comercial. Es decir, se tenían que abrir más mercados, se tenía que hablar entre los estados para salir de ese sistema proteccionista de que lo importado tenía que ser súper caro y solamente comprarse a nivel nacional. ¿Cuál era el problema de este proteccionismo? Era la limitación productiva.
Si se producía para el Estado, se producía para, si los consumidores eran 100,000, para los 100,000. No se llegaba a producir para la exportación. O si se producía para la exportación era mínimo. Lo que sobraba, lo que no se vendía al interior del Estado, salía en la exportación y era mínimo. Entonces había que empezar a hablar en serio para producir en serio. Porque si se abre la puerta de un mercado, es para llevar producto, no es para mirar que tenemos un vínculo únicamente, porque del otro lado va a entrar el producto y nos va a comer. Ahora, la idea de este mecanismo de la aventura comercial tiene que ver con la formación de un mercado regional. Es lo que se ha llamado siempre como objetivo de todos los procesos de integración, la formación del mercado común latinoamericano. La idea del mercado común latinoamericano, que es la formación de ese mercado regional. Pero ese mercado regional tiene que tener dos características. Tiene que ser seguro y estable. Parece lo mismo, ¿no ven? Parece que estoy repitiendo las palabras. Pero no es lo mismo. Seguro, cuando hablamos de un mercado seguro, estamos hablando de certeza jurídica. ¿Sí? De que no vamos a amanecer mañana, ¿no ve? Hoy día están trayendo la inversión, todos estamos con espíritu privatizador, con, ay señores, achicamiento del Estado, qué sé yo, ¿no ve? Mañana nos despertamos con otro carácter, nacionalizamos todo y hasta ahí. Ahí no hay certeza jurídica. Tenemos que dotar de seguridad. Eso tiene que ver con las regulaciones, ¿no es cierto?, para los inversores, que beneficien a los inversores. Y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando, señores, por favor, mañana no va a haber una devaluación. Tiene que haber un modelo económico, una planificación económica para que logremos, ¿no es cierto?, que haya una moneda estable, que la inversión sea posible, porque mañana no se va a perder en una devaluación. Entonces, esto es lo primero que tenemos que observar y lo primero que vamos a ver es en ese nuevo regionalismo. Seguridad y estabilidad. ¿Ven que no es lo mismo? Pareciera el mismo término, pero estamos hablando en uno de un concepto jurídico y en el otro de un concepto económico. ¿Sí? ¿Para qué? Para diversificar las exportaciones. Hasta ese entonces exportamos estaño, todos los minerales. ¿Sí? Muchos de los estados del continente son monoproductores. Cuando hablamos de la diversificación de las exportaciones, estamos hablando, pues, señores, de que vamos a exportar no solo minerales, vamos a exportar cárnicos, verduras, vamos a exportar joyas, vamos a exportar textiles, ¿sí? A eso se refiere. Porque tenemos que lograr empezar el camino de la industrialización, ¿sí?, del crecimiento productivo. Entonces, cuando hablamos de esta diversificación de las exportaciones, estamos también hablando de que, señores, ya no es posible producir sin tecnología y sin conocimiento. En ese tiempo, muchos estados no tenemos el know-how, ¿sí? El know-how es el cómo hacer una cosa, saber cómo hacer, ese es el know-how, conocimiento de cómo se hace un producto, ¿sí? No tenemos el know-how y no tenemos la tecnología de punta. Entonces, para adquirir ese know-how, ese conocimiento de cómo se hace, vamos a adquirir una tecnología de punta, pero no nos sirve a nosotros si no tenemos una inversión extranjera. ¿Sí? O mañana nos asociamos todos y vamos a hacer una industria de chip. ¿Cómo se hace un chip? Ni sospechamos nosotros, ¿sí?
Entre todos nosotros no vamos a poder hacer un chip, dominamos el derecho, pero no vamos a hacer un chip jurídico. Si no logro a veces que se incorporen los términos, ¿no ve? Por eso estamos hablando con propiedad. Aquí en la clase se habla con propiedad en términos jurídicos. Entonces, no podemos porque no tenemos ni el know-how ni la tecnología. Entonces vamos a tener que llamarlo pues, al tío Elon, ¿no ve? A nuestro tío Elon Musk lo vamos a llamar, a ver, asesorarnos, invertir en nosotros en este curso y enseñarnos a hacer un chip jurídico. Entonces, esa es inversión extranjera directa, ¿sí? Para generar precisamente eso. Ahora, la idea es que en esa década la integración se ha convertido en una herramienta geopolítica. ¿Sí? Una herramienta geopolítica que no solamente ha promovido la capacidad de la negociación entre los estados, sino que ha generado el principio de la cooperación entre ellos, ¿sí? Entre los estados, la cooperación internacional. Ahora bien, acá una de las cosas importantes de esto es que la integración se convierte, es decir, la región, en este caso, la región plurinacional, se convierte en un mecanismo que garantiza la estabilidad, estamos hablando de economía, y la credibilidad de la certeza jurídica, ¿no ve? Y exige de los responsables gubernamentales de los estados participantes, dice, el mantenimiento de los compromisos, señores. Es fundamental el pacta sunt servanda. Tal como me he comprometido, me obligo a cumplir en el marco de la buena fe. ¿Sí? Ese es el pacta sunt servanda. Vamos a honrar, a cumplir el tratado. ¿Sí? Las disposiciones, las cláusulas del tratado. Con todo lo que ha dicho el BID, más esto, estamos frente a una estrategia de desarrollo. La integración no solamente es una herramienta geopolítica, sino que establece una estrategia de desarrollo para los estados. ¿Sí? Ahora, en ese momento, hasta la década de los 90, vamos a ver un escenario de alta complejidad en el mundo. Ya estamos metidos en la guerra del Golfo Pérsico, metidos en el conflicto armado que va a haber en la década de los 90 en el tema con Perú y Ecuador. Vamos a tener la emergencia del Mercosur, vamos a tener una dinámica, ya se ha caído el muro de Berlín, la ideología no existe, el pragmatismo es total, existe una unipolaridad en el mundo, política, económica, un corporativismo altamente beligerante. Es decir, estamos en un escenario en el que ya no solo los gobernantes van a tomar una decisión, sino que la sociedad civil quiere incorporarse al proceso de toma de decisiones. Y desde entonces vamos a tener la incorporación en todas las regulaciones nacionales de lo que hoy nosotros llamamos representantes supranacionales. Nosotros somos el último estado que hemos incorporado esta figura. ¿Sí? Los otros estados ya traían, porque la representación supranacional tiene que traer consigo la legitimidad de la elección popular, del sufragio universal. ¿Sí? Por eso ya habían los eurodiputados, ya muchos de los estados ya tenían los diputados en el Parlamento andino electos juntamente con las elecciones nacionales, ¿no? Pero nosotros no habíamos incorporado la figura. Entonces, a esa etapa se conoce como el otro neoregionalismo, ¿sí? Como el otro neoregionalismo, porque ahí la sociedad civil es la que reclama participar en el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y la construcción de la regulación y de la desregulación de los procesos regionales y subregionales de integración. Esto porque para la década de los 90 la integración se ha debilitado en el concepto, la región se ha debilitado en el concepto
y ha generado un desgaste, ¿sí?, que había que reponer con la apertura hacia la participación de la sociedad civil. De esa manera se incorpora en las regulaciones. En ese tiempo, aquí hay que hacer una aclaración antes de que... A ver, señores. ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Cuál es el fin del Estado? Administrar los recursos para garantizar el desarrollo. ¿Y cómo? ¿A través de qué? ¿Cuál es el fin del Estado? O la finalidad, compremos así, para que tal vez me entiendan mejor. ¿Cómo hacemos eso que han dicho? ¿A través de qué? ¿Ejerciendo qué? Soberanía. Claro, la soberanía puede ser un ingrediente. ¿Y eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? A ver, colegas, ¿qué se llama eso? Jurídico, jurídico. ¿Ah? Se llama capacidad autorreguladora. Esta capacidad autorreguladora va a decir si nuestro Estado va a tener o no una constitución. No es necesaria la constitución. Israel no tiene constitución. Tiene 4 leyes blindadas y el Talmud. Los países islámicos no tienen constitución. Son teócratas. No tienen constitución. Un Estado puede funcionar. Guatemala en el año 82 dijo chao la constitución y puso estatuto fundamental. Es decir, la capacidad autorreguladora nos dice, haciendo uso de lo que decía alguno de ustedes de la soberanía, que nuestra Carta Magna puede llevar otro nombre. ¿Por qué tendría que llamarse Constitución? ¿Por qué nuestro Estado tiene la necesidad de la Constitución? No hay necesidad de Constitución. ¿Acaso hace caso a alguien? No. Si hasta el Tribunal Constitucional viola la Constitución, la OEP viola la Constitución, el Parlamento viola la Constitución, ni han leído siquiera, se están queriendo censurar entre ellos. Y es nuestra atribución constitucional. El Ejecutivo, ni vamos a decir, ¿para qué necesitamos la Constitución, señor? Tal vez es una forma de ver la legitimidad del Estado. Que podría también llamarse otra cosa. ¿Sí? ¿Me entienden? Podría llamarse otra cosa. Esa otra cosa, tener o no tener, depende de la capacidad autorreguladora. Cuando usted me habla de leyes, esas leyes son viables porque el Estado tiene esa capacidad autorreguladora, como usted tiene su capacidad. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo? Nosotros nos ha hecho falta una constituyente de toda la constitución. Yo le he dicho a Chile, tal vez ahí va así un poco eso de legitimar el Estado. No es el tema, pero voy a hacer un paréntesis para responder a Galo Live. Hemos hablado de la Constitución mexicana, que es una identidad del Estado, ¿sí?, que tiene más de 100 años de identidad.
concepto de esa constitución, que nunca va a haber. Se desataría una guerra civil si hay una asamblea constituyente en México. La constitución de Pinochet ha hecho de Chile lo que es Chile hoy día. La política exterior está fijada en torno a esa constitución y no se han movido porque obedece a una política de Estado. Por eso es que la constitución la ha tratado de cambiar la derecha y la izquierda, y el pueblo ha decidido que no, ni la versión de izquierda ni la versión de derecha, nos quedamos con Pinochet. Yo lo veo muy difícil que en breve se pueda cambiar la constitución chilena, porque está generando la forma identitaria del pueblo de Chile. Y es una constitución del dictador. Sin esa constitución, Chile no sería lo que es hoy, en cuanto a desarrollo, y en cuanto a todos los proyectos que se han establecido bajo la regulación de esa constitución. Y mire que estoy diciendo algo así de grave. Mi experiencia en Chile, de hablando y viendo con la gente, me da esa percepción de por qué no ha sido aprobado las asambleas constituyentes que se han organizado han resultado que el pueblo se ha dicho ni este ni el otro, nos quedamos con eso. Es muy probable que se convierta en otra constitución identitaria. Nosotros podemos cambiar porque aún no hemos logrado construir una identidad de Estado. El resultado está en las calles y en los gobiernos que tenemos. En el incumplimiento y la desobediencia, desacato constitucional de todos los órganos. Porque no hay una identidad de Estado. Aquí cierro la percepción para responderle a usted su preocupación. Doctorita, me dijeron que nuestra constitución es copiada por otros países que fueron más actualizados. Sí, ha sido una constitución de vanguardia. Ha sido una constitución de vanguardia de la que ha influido en otras constituciones. Pero no es que la constitución sea desarrollada o de avanzada. Es el Estado que no logra articular una identidad de Estado. Bien. Entonces, retomamos. El desafío principal que va a tener nuestra integración a partir de entonces es lograr la cohesión regional. ¿Sí? Ya lo dice la canciller King mexicana, lo siguiente. Resulta, dice, urgente repensar el regionalismo no como una alternativa excluyente o arrogante, sino como una forma flexible de contribuir a la construcción de un orden mundial multilateral, ¿sí?, que con generosidad y sabiduría anteponga los principios a los intereses. En esto, la idea está empujando también el tema de la cohesión regional. Ahora, ¿es viable una cohesión regional en los parámetros de la integración desde 1991? Y la respuesta es, hasta entonces se ha determinado en la lógica de criterios económicos. Los modelos de comercio, los modelos económicos, las áreas monetarias, pero eso solo no es la integración. Y solo a partir de eso no se puede lograr una cohesión regional. Entonces a esto hay que sumarle los criterios sociales, donde está la etnicidad, donde está el tema de la raza, de la lengua, de la religión, la cultura, la herencia común, este concepto, esta percepción de pertenencia. ¿Sí? Pero hay que sumarle criterios políticos como tipos de regímenes e ideologías. Ojo, uno de los elementos de la integración es que no admite dictaduras.
tipos de regímenes. Podrán tener las distancias, ¿sí? No nos interesan los colores, pero no nos interesa tener un esquema dictatorial, porque ya sabemos que la dictadura produce el rechazo de la integración, cierra fronteras, achica el derecho fundamental, ¿cierto? Entonces, aquí los criterios políticos tienen que ver con tema ideológico también, ¿no? Y ahí hay que sumarle los criterios organizacionales. ¿Existen instituciones formales o no existen instituciones formales orientadas a la integración, orientadas a la región plurinacional? ¿Sí? Entonces, acá nosotros vamos a ver también dos espectros importantes que se van a abrir a raíz de este debate. ¿Cuán viable es la cohesión regional en los parámetros de una región geográfica y de una región no geográfica? La región geográfica tiene que ver, por ejemplo, la región plurinacional de la Comunidad Andina es una región geográfica. Bolivia es vecino territorialmente de Perú. Perú es vecino territorialmente de Ecuador. Ecuador es vecino territorialmente de Colombia. ¿Sí? Todo ese espacio regional plurinacional, ese territorio, ¿sí?, es una región geográfica. Hay una continuidad territorial. Es más importante y es más fácil pensar que ahí puede generarse una cohesión regional de los pueblos de la comunidad, de los estados de la comunidad. ¿Sí? Pero es más difícil y resulta hasta a veces abstracto soñar con una cohesión regional en el Caribe. Cada isla es un estado. Chica o grande es un estado. La isla, agua. Otra isla, agua. Hay que ir por barco, por avión, por helicóptero. No hay esa continuidad territorial. Entonces, no pertenecen a las mismas culturas. No han sido parte, tal vez algunas han sido parte del mismo proceso histórico del protectorado, ya sea de Países Bajos, o de Inglaterra, o de Francia, ¿sí? Entonces, tenemos idiomas diferentes, tenemos percepciones de Estado distintas, tenemos percepciones comerciales diferentes que tienen que lograr una cohesión regional. Desde la no geografía, desde la región no geográfica, ¿sí?, como zona tal vez, pero de no geográfica, es decir, no hay una continuidad territorial. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hablar de la cohesión regional nos pone estos dos capítulos. ¿Cuán viable es? Y con esa pregunta vamos a entrar a la idea, al concepto de la integración. ¿Sí? Ya. Aquí me voy a quedar. No vamos a confundirnos con los conceptos. Quiero que dijeran un poco, ¿ya?, para pensar y repensar. Y la próxima clase vamos a entrar a dos cosas bien puntuales: al concepto de la integración, sus fundamentos, y vamos a hablar de la filosofía. Así que no falten, porque vamos a ver qué sabemos del derecho, ¿sí?, para hablar de derecho comunitario. ¿Cómo que estamos? ¿Cómo? ¿Cómo?